con una de las historias trágicas del Evangelio. Digo una de las historias trágicas del Evangelio porque el Evangelio recoge muchas historias que son verdaderamente tristes. Gozo nos da en el cielo cuando alguien va a la presencia del Señor, pero a veces las causas por las que vamos a la presencia de Dios no son las naturales y no son las que llenan de gozo. Y esa fue la historia de Juan el Bautista. ¿Han escuchado acerca de Juan el Bautista? Seguro que sí, todos hemos escuchado acerca de Juan el Bautista. Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 14, narra cómo muere Juan el Bautista y por qué muere Juan el Bautista. Dice la palabra de Dios: y en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y la había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Y ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato, y daba a la muchacha, y ella le presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Tremendo. Señor, esta es tu palabra, habla en nuestras vidas y en nuestros corazones. En tu nombre, amén. Amén, aleluya. Tremendo, para nada una historia bonita. Dice la palabra de Dios, y vamos a modo de introducción, de hecho no es el texto donde vamos a estar hablando, pero tiene que ver mucho para poder entender la situación y qué es lo que estaba pasando en ese momento. El problema con Juan el Bautista es que se empezó a regar el comentario de que era Elías, que era como Elías, a razón de comentarios de discípulos, a razón de comentarios de las personas, porque tenía el mismo ministerio que había en Elías, estaba en Juan. Entonces algunos decían: este es el Elías que resucitó, este es el Elías que salió de los muertos. Herodes, recuerden que todo lo que era el pueblo de Israel estaba bajo el gobierno de Roma, estaba bajo la autoridad de Roma que los habían conquistado. Y este Herodes también tenía miedo de rebelión, porque imagínense en su mente, en medio de un pueblo que está esclavizado, se levanta alguien que dicen que tiene poder para resucitar de los muertos, que tiene poder para hacer milagros, que tiene poder para bautizar, que tiene poder para hacer toda esta serie de cosas. ¿Cómo se siente el gobernador? Se siente amenazado, eso es lo primero. Hay una amenaza inminente. ¿Dónde está la amenaza inminente? En las leyes, porque él tenía que responder a los principios de los fariseos, que eran aquellos que estaban desde el pueblo de Israel gobernando a Israel en confabulación con el pueblo romano o con los romanos también. Entonces, junto con los fariseos, tenía una presión política muy fuerte Herodes. Pero además de la presión política de los fariseos, tenía presión política de los romanos, tenía presión política porque recuerden que el pueblo de Israel constantemente estaba esperando al Mesías que había de venir. Y tanto a Jesús como a Juan el Bautista, como a cualquiera que se levantara, ellos lo veían como una gran amenaza, porque para ellos el Mesías que había de venir no era aquel que iba a salvarlos del pecado y de la muerte, sino aquel que los iba a salvar del imperialismo, iba a decir yo, del imperio romano. Entonces, todo lo que se levantara
que fuera algo extraño, que fuera algo con fuerza, que fuera algo que fuera una amenaza, ellos lo aprendían, ellos trataban de ir y ponerle tropiezos para apedrearlo, según las costumbres hebreas, para hacer algo con él. En esto aprenden a Juan el Bautista, lo tienen preso. Vamos a empezar por aquí. La razón por la que muere Juan el Bautista, dice que Juan, y además una razón de peso que da es que Juan confronta al propio Herodes, y Juan le dice a Herodes: la mujer que tú tienes no te pertenece y no es tuya, porque es que no era su mujer, él se había apropiado de la mujer de Felipe, que era su hermano. Por ahí empieza todo, una sociedad y una nebulosa de pecado muy grande. Este Herodes, a través del poder que tenía, tomó a la mujer de su hermano. Juan lo confronta, le dice: esa no es tu mujer, no te pertenece, esa es la mujer de tu hermano. Esto enfureció a Herodes, pero más a Herodías, porque también la mujer quería andar en esa fiesta y en ese relajo. Y como ella quería andar en eso, porque el poder que lleva a veces al pecado, si el poder no está acompañado de un corazón lleno de la humildad del Espíritu de Dios, te lleva al pecado. Y como ella también quería, dice que un día en una fiesta estaba danzando la hija de esta Herodías, y Herodes, entre la borrachera por el vino y entre lo contento que estaba, dice que le dijo: dime lo que tú quieras que yo te lo voy a dar. Y déjenme decirle que esto fue una promesa y un juramento que le hizo, dice, delante de todos los presentes. No podía quedar mal. Ahora, ¿qué mentalidad hay que tener? Porque parece todo orquestado. Las mujeres conocen a los hombres que tienen al lado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Los conocen. Pues esta Herodías conocía bien a Herodes y sabía cómo él reaccionaba con el vino y con la fiesta. Porque dice la Biblia: y orientada primeramente, instruida primeramente por su madre. Delante de Herodes iba a tener tiempo. Espérate, ven un momentico que te voy a... Eso ya estaba planeado. Ya eso estaba planeado, porque ya se sabía cómo él reaccionaba. Ya ella sabía cómo le gustaban los bailes, ella sabía cómo le gustaban las fiestas, cómo le gustaba todo. Ahí, cuando esté contento, le vas a decir que lo que queremos es la cabeza de Juan el Bautista. Así es como muere Juan el Bautista, en medio de toda esta trágica escena. Antes de morir Juan el Bautista, la Biblia nos narra, y hoy es cuando vamos a hablar acerca de esto, la Biblia nos narra un pasaje, me encanta mucho, lo vamos a ver en dos de los libros de los evangelios. Hoy vamos a estudiar uno específicamente, y vamos a estar en Lucas capítulo 7, versos del 18, y vamos a ir hasta el verso 23. Recuerden, en medio de todo esto, antes de morir Juan, ¿cómo estaba? Preso. Dice la Biblia que estaba preso. Las causas ya las conocemos, causas de injusticia, pero a la vez estaba preso por hacer lo correcto, y estaba preso por seguir las ordenanzas de su maestro, del Señor. A la vez estaba preso por una buena causa. Y dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 7, versículo 18. ¿Están ahí conmigo? Amén. Dice: y los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Aleluya, palabra de Dios. Además, en Mateos capítulo 11,
Mateo capítulo 11 dice y nos da un dato en esta historia, nos dice además, y estaba Juan preso, estando Juan preso. Muchas de las veces que he escuchado hablar de este texto, habla acerca, o he escuchado acerca de las dudas que podía tener Juan mientras estaba preso, teniendo dudas, bueno, lo que he hecho, lo he hecho en vano o lo he hecho con una razón de peso. ¿Es verdad que es verdad Jesús que eres tú o hay que esperar a otro? Ven acá, estoy preso porque por una razón de verdad. ¿O es que tengo que esperar a otra persona? Dime para yo entender por qué estoy preso. Muchas veces he escuchado hablar de este texto de esta manera, poniéndonos en la situación de que es verdad que cuando tenemos momentos de prueba, momentos de dolor, momentos de aflicción, es verdad que pueden venir las dudas, es verdad que pueden venir la incertidumbre a nuestras mentes, a nuestros corazones. Sin embargo, estudiando la palabra de Dios me he dado cuenta que la situación es totalmente opuesta a esto. El texto no está hablando de la duda de Juan acerca de si Jesús era el Mesías o no. Aquí yo veo otra cosa y es de lo que quiero hablar hoy, del poder que tiene el discipulado. Yo no entiendo o no puedo entender que Juan tuviera duda acerca de quién era Jesús cuando fue Juan quien tuvo la experiencia cuando vio al Espíritu Santo venir sobre el propio Jesús, en quien Dios mismo dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, aquel a que Juan dijo, yo bautizo con agua, pero este que viene detrás de mí va a bautizar con fuego. Estas declaraciones de Juan me dicen que Juan sí sabía quién era Jesús. No había ninguna duda en quién era Jesús. La cuestión es que Juan, en medio de todo su ministerio, fue haciendo discípulos. ¿Sí o no? Porque la Biblia me dice, y estaba ahí rodeado de discípulos, es decir, a la prisión iban a ver los discípulos de Jesús. No, discípulos de Juan. Porque no está mal tener discípulos. No está mal desarrollar discípulos. Una de las cosas que Dios nos manda es a desarrollar discípulos. De hecho, uno de los pilares de la iglesia cristiana es el evangelismo y otro de sus pilares es el discipulado. Hacer discípulos es parte de nuestra encomienda. No es solamente ir y predicarles, es ir e instruirles después que se les predica, es ir y enseñarles después que se predica. Y no es menos cierto que si te pasas mucho tiempo con una persona y te está enseñando la palabra y te enseña cómo vivir honradamente, cristianamente, le tienes cariño, te empiezas a convertir en su discípulo y poco a poco quieres hacer o quieres tener el estilo de vida que tiene esa persona, conocer lo que conoce esa persona, andar como anda esa persona, porque quieres seguir unos buenos pasos. ¿Sí o no? Nos pasa a todos. Siempre ponemos nuestra mirada en alguien, que ese alguien se convierte en una referencia del evangelio para nosotros. Y creo que era el caso de Juan con sus discípulos. Recuerden que la Biblia narra antes que Jesús estaba escogiendo sus propios discípulos. Y había muchas personas que seguían a Jesús. Sin embargo, habían otras que antes de conocer a Jesús ya habían conocido a Juan. Es decir, no eran discípulos de Jesús específicamente, eran discípulos de Juan. Por lo tanto, el hecho de que Juan tuviera una convicción firme acerca de quién era Jesús, no significa de que sus discípulos tenían una convicción firme acerca de quién era Jesús. Y el hecho de que Juan supiera su destino tampoco significa que sus discípulos tuvieran una experiencia directa y real con Jesús. Yo estoy viendo a un Juan que está preso. Estoy viendo a un Juan que sabe el futuro que le depara. Juan sabe según las leyes que le iba a tocar la muerte, porque probablemente le tocara la muerte. Y Juan sabe, posiblemente ya el Juan que estamos hablando aquí ya supiera
su destino. Ahora, el buen maestro no es aquel que se queda con toda la información, sino que sabe transmitirla. Y creo que Juan dijo, yo conozco a Jesús, yo sé quién es Jesús, pero yo necesito que mis discípulos tengan una experiencia con Jesús. Este Juan fue muy inteligente. Déjenme decirle que fue muy inteligente, porque en la cárcel no les dijo, miren, Jesús es real, Él dijo, por más que yo les diga, ellos necesitan una experiencia. Le dijo, vayan a ver a Jesús, pregúntenle, ¿eres tú o hay que esperar a otro? Porque este Juan sabía la reacción de Jesús. Y déjenme decirle que lo primero que tiene aquel que discipula en la iglesia, lo primero que tiene que tener es conocimiento real de quién es Jesús, para saber cómo reacciona Jesús. Aquel que discipula, y estoy hablando de todos nosotros, lo primero que necesitamos para poder enseñar a otros, para poder guiar a otros a Jesús, es conocer de verdad quién es Jesús. Si no conozco quién es Jesús, si no conozco cómo reacciona Jesús, ¿cómo puedo mandar a alguien a que conozca de la misma manera a Jesús? ¿Cómo puedo guiar a alguien para que vaya hasta donde está Jesús? Lo primero, y es el primer reto que se nos presenta acerca del discipulado, y es que los discípulos de Juan, tanto nuestros discípulos, tienen que ser guiados a Jesús. Esto es lo primero, guiados a Jesús. En la experiencia de convicción de un creyente, lo primero que nos encontramos son personas que son guiadas a Jesús. Guiadas hacia Jesús. Es como la estrella que alumbró en la noche para que fueran para que fueran los magos del oriente, los sabios, para que fueran a ver al niño en Belén. Esa estrella que aunque no pueda hacer mucho, lo que hace es alumbrar el camino. Quizás esa es nuestra función, guiar a todas las personas que nos topamos, no a nosotros, sino a Jesús. Porque les digo más, por muy bueno que sea Juan el Bautista, por muy grande que haya sido Juan el Bautista, por mucho que el propio Jesús habló acerca de Juan el Bautista, dijo, como este no se ha levantado otro, por muy grande, por muy bueno, no es Jesús. De la misma manera, por muy bueno que seamos nosotros, por muy grandes que intentemos ser en el Evangelio, por muy sabios que intentemos ser a la hora de guiar a las personas, ninguno de nosotros es Jesús. Tenemos que aprender a guiar a las personas, no hacia nuestro propio ego, no hacia nuestro propio camino, no hacia nuestro propio destino. Tenemos que aprender a guiar a las personas acerca de Jesús. Tenemos que aprender a guiar a las personas hacia Jesús. La cuestión es que esto nos duele, porque guiarnos a Jesús significa perder los discípulos en el momento más triste, más doloroso y más difícil de nuestra vida, que no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. A ver, si estás en una prisión, si estás a punto de morir, si estás pasando necesidad, si estás siendo calumniado, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que yo quiero? Ser arropado, ¿sí o no? Ser cuidado. En ese momento de dolor, de desesperación, ¿qué es lo que queremos nosotros? Ser mimados, ser cuidados. Cuando tenemos un problema, cuando fallece uno de nuestros familiares, cuando tenemos una situación grave, ¿qué es lo que queremos? Que esté todo el mundo con nosotros, ¿sí o no? Ese es el momento donde humanamente nosotros queremos sentir el acompañamiento de todas aquellas personas que nosotros le hemos hablado de Jesús, les hemos cuidado, les hemos instruido. Decimos, bueno, este es el momento donde se supone que estén a mi lado. ¿Sí o no? Y ese fue el momento que escogió Juan para desprenderse de sus discípulos. Ojo que esto nos está hablando muy fuerte a nosotros ahora. Porque a veces tenemos el orgullo tan grande, a veces tenemos nuestro ego tan grande, a veces no entendemos tan siquiera el Evangelio, que el Evangelio no se trata de nosotros, siempre se ha tratado de Jesús. El Evangelio no se trata si yo me siento bien o mal,
El Evangelio no se trata si yo estoy contento o no. El Evangelio no se trata si yo estoy cómodo o no. El Evangelio siempre se ha tratado de Jesús. Me es curioso que a veces nosotros con una llaguita en el dedo ya estamos hablando mal de todo el mundo porque no me han llamado, no me han cuidado, no me han dicho, no han pensado en mí, no me saludaron, me miraron de reojo justo ahora que yo estoy en un problema. Mira que yo he ayudado a gente y ahora que yo estoy en esta situación no hay nadie conmigo. Mira que yo hice por fulano y ahora yo estoy solo. Mira que yo ayudé a Mengana en esa situación. Ella sabe que yo estoy en la misma situación, ni un mensaje de teléfono. Hermano, no sea tan susceptible. Yo te entiendo y creo que Jesús mismo te entiende, pero el Evangelio no se trata de eso. El Evangelio se trata en medio de esa situación, tener las agallas, tener el pantalón, la saya bien puesta, para a pesar de que estés en un problema, saber guiar a las personas a Jesús. Tremendo lo que hizo Juan. No fue poca cosa. No fue poca cosa. A punto de morir, le dice a sus discípulos: ustedes no tienen nada que hacer conmigo aquí. Yo quiero que ustedes dos vayan y hagan una pregunta a Jesús. Pregúntenle: ¿eres tú el que había de venir o hay que esperar a otro? Y Juan sabía la respuesta de Jesús. ¿Por qué lo hizo? Él necesitaba, y el discipulado se trata de esto. Él necesitaba que sus discípulos tuvieran una experiencia con aquel que iba a hacer lo mismo por Juan, salvarlo. Él sabía que Juan, por muy bueno que fuera, muy buen maestro que fuera, no los podía salvar. Su bautismo era solo en agua, pero él necesitaba que fueran bautizados en fuego. Su bautismo era en agua, era cosa humana. Él podía bautizarlos de una manera humana y natural. Él podía hablarles del Evangelio de una manera humana y natural. Pero más allá de eso, él necesitaba, su función era que sus discípulos conocieran el Evangelio del fuego, el Evangelio del Espíritu de Dios, el Evangelio de Jesús sobre sus vidas. Él necesitaba y él quería que sus discípulos tuvieran la misma experiencia que él tuvo. Él vio a Jesús cara a cara, él conoció el poder de Jesús cara a cara y él quería que sus discípulos tuvieran una experiencia cara a cara. ¿A quiénes estamos guiando hoy a Jesús? ¿Estamos guiando a las personas hacia nosotros o hacia Jesús? ¿Estamos guiando a las personas hacia nuestra comodidad o hacia Jesús? ¿Estamos guiando a las personas hacia como a mí me gustan las cosas o hacia Jesús? ¿Estoy guiando a las personas hacia como yo me siento bien o hacia Jesús? ¿En qué dirección estoy enviando a las personas? El principio del evangelismo, el principio del discipulado es guiar a las personas hacia Jesús. Ahora dice la palabra de Dios que estos discípulos llegaron y ¿qué hicieron? Hicieron buenos discípulos. Buenos discípulos. Han hecho un ejercicio, nosotros en Cuba hacíamos un ejercicio que nos poníamos, todo era como un juego, nos poníamos en círculo y hacíamos una frase, pero era y de oído en oído, cuando terminaba el último ya la frase no tenía nada que ver. Lo han hecho, se hace también en Guatemala, en México se hace excelente. De verdad que a veces somos chismosos, No tenía nada que ver cuando empezó. Dile a Juana que el barco se hunde. Y cuando termina la frase, el barco se hundió por culpa de Juana. No tiene nada que ver. Pues sus discípulos, buenos discípulos, cuando llegan a donde está Jesús, textualmente, porque los dos evangelios los recogen textualmente. Si fue así, mira, no hubo un margen a nada. Los dos evangelios, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? La misma pregunta. ¿Y qué dice la Biblia? Porque la primera parte es guiarnos hacia Jesús, ¿verdad? Ahora llegan a Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Y en ese momento aprovechó Jesús para hacer milagros, para hacer señales, para hacer prodigios, para rescatar endemoniados. Dice la Biblia, para sanar enfermos, para hacer de todo.
dice, ese momento cuando llegaron las personas a Jesús, ¿qué hizo Jesús? Les mostró su poder. Entonces, el principio del discipulado, guiarnos a Jesús. Una vez que están en Jesús, Jesús se encarga. Y viene la experiencia personal con Jesús. La experiencia personal con Jesús se trata de conocerlo como Él es, no como yo lo quiero ver. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, sí, soy yo. Y te voy a decir por qué soy yo. Yo soy porque, en primer lugar, porque lo digo yo, y porque yo hago muchos milagros y yo hago todas las cosas. Búsquelo, Jesús no le dijo eso. También se lo podía haber dicho, pero Jesús no le habló tanto, porque en el Evangelio no se habla tanto, el Evangelio se demuestra. A veces somos cristianos de biblioteca. ¿Sabes cuál es el cristiano de biblioteca? El que se conoce la Biblia pero no sabe aplicarla. Nos convertimos así, cristianos de biblioteca. No sabemos la Biblia entera, pero no tenemos el poder de Dios. Pues Jesús, ¿qué le hizo Jesús? Yo no te voy a hablar tanto. Yo te voy a demostrar el poder de Dios. La experiencia personal con Jesús tiene que ver directamente con el poder de Dios sobre tu vida. La experiencia personal con Jesús tiene que ver directamente con un cambio de la mente. Y el cambio de la mente viene con el poder de Jesús sobre tu vida. No hay otra experiencia con Jesús. La experiencia con Jesús, algunos dicen que, y podemos diferir o no de esto, que la experiencia con el Espíritu Santo está ligada netamente a si tú hablas en lengua o no. Algunos pueden entrar en esos temas. Yo no me voy a meter en esos temas porque yo particularmente conozco mucha gente llena del poder de Jesús que no habla lengua, particularmente. Nadie me puede decir a mí que tener el poder del Espíritu de Dios sobre la vida tiene que ver específicamente con hablar en lengua. Yo te voy a hablar de que eso es uno de los dones del Espíritu que puede venir sobre tu vida. Ahora, lo que sí te voy a decir es, si tienes una experiencia real con Jesús, tienes que saber, tienes que tener el poder de Dios sobre tu vida. Tienes que tener el poder de Dios sobre tu vida. ¿Y para qué? Dice la Biblia, como la misma encomienda de Jesús. ¿Recuerda la encomienda de Jesús antes de subir? Porque se parece, es idéntica, es exactamente lo mismo que hizo Jesús cuando vio a los discípulos de Juan. Dice, y les daré poder ¿para qué? Para sanar enfermos, para hacer milagros, para echar fuera demonios. Dice exactamente lo mismo que no les dijo, sino que hizo Jesús cuando conocía a los discípulos de Juan. Jesús se reveló a sí mismo. Y la revelación de Jesús sobre nuestra vida es poder de Dios. Como lo dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Y qué? Y es la salvación para los que se pierden. No me avergüenzo del poder de Dios. Una cosa es llevar a los discípulos hacia Jesús y una vez que están ahí, ya no nos pertenecen a nosotros. Voy a hablar acerca de esto. Llevar a los discípulos hacia Jesús es un acto de dejación. Yo les voy a enseñar el camino, quién es Jesús. Yo te voy a mostrar quién es Jesús. Pero una vez que conoces a Jesús, tú no me perteneces. Tú no eres mi discípulo. Yo quiero que te conviertas en el discípulo de Jesús. No me perteneces a mí. No tienes una deuda conmigo. Yo quiero que lo sepas. No tienes una deuda conmigo, ni yo tengo una deuda contigo. No tienes una deuda con aquel que te trajo el Evangelio, aunque la Biblia dice que hagas partícipe de toda buena obra aquel que te enseña. Aunque la Biblia habla acerca de la hermandad, nuestra deuda no es entre nosotros mismos, la deuda nuestra es con Jesús. Yo quiero guiarte hacia Jesús, como espero que me puedas guiar a mí hacia Jesús. Una vez que guiamos a las personas hacia Jesús, hay que aprender a desprenderse de las personas. Tenemos que aprender a desprendernos de las personas. Las personas no nos pertenecen. Las personas le pertenecen a Jesús.
Si guiamos a las personas hacia Jesús, no vamos a tener miedo de que la iglesia se quede vacía. Nunca vamos a tener miedo de que la iglesia se quede vacía, porque yo no traigo a nadie a la iglesia, yo traigo a la gente a Jesús. ¿Entiendes eso? Si tienes miedo de que la iglesia se te quede vacía, es porque no estás guiando a la gente hacia Jesús, los estás guiando hacia la iglesia. Cuando las personas conocen a Jesús, no importan los cambios que hayan, déjame decirte, las personas se centran en Jesús. Esa es la mejor manera de entender puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso no guiamos a nadie hacia nuestra iglesia, lo guiamos hacia Jesús. Y yo te puedo mostrar a Jesús en mi iglesia, te lo puedo mostrar. Pero mi única función es enseñarte quién es Jesús. Una vez que estás en los brazos de Jesús, yo te entrego. ¿Qué es yo te entrego? Yo soy consciente de que yo no te voy a dar al Evangelio. Si alguien tiene cuerdas al Evangelio, es Jesús. Que te hable Jesús. Yo te voy a instruir, te voy a enseñar, te voy a capacitar, pero además te voy a dejar. ¿Por qué te voy a dejar? Porque te voy a dejar en las manos de Jesús, que son mejores que las mías. Amén. Un acto de dejación, cuando uno aprende a dejar a las personas en Jesús, uno los deja en el poder de Jesús. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús hizo lo que Juan no había podido hacer. Jesús se reveló a sí mismo. Tú le puedes hablar a la gente acerca de Jesús, pero el único que se puede revelar a sí mismo es Jesús. Yo te puedo hablar acerca de Jesús, pero yo estoy esperando que tú tengas tu propia experiencia con Jesús. Quizás te va a tocar como le tocó a Pablo, en el momento que no te lo esperas. Quizás te va a tocar como los discípulos de Juan o de otra manera, no sé. Pero lo que espero en el Evangelio es que tengas una experiencia real con Jesús. Una experiencia real con Jesús te hace desprenderte de todo lo humano y te hace prenderte, te hace agarrarte de lo sobrenatural de Dios, de la experiencia real de conocer a la divina persona de Jesús. Déjame decirte, estamos hablando de discipulado. Primera función, guiarlos hacia Jesús. Segunda función, desprenderse de las personas, desprenderte de ese criterio de que son para ti, son para Jesús. Déjalos que tengan su propia experiencia personal con Jesús. Y tercer punto, que me encanta. Y dice el versículo 23. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Dice, versículo 22. Y respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Voy en primera. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué le dijo Juan? Vayan hacia dónde? Hacia Jesús. ¿Sí o no? Primer paso, los guiamos hacia Jesús. Segundo paso, tienen el poder de Jesús por una experiencia personal. Y tercer paso, ya no son guiados hacia Jesús, ahora son guiados por Jesús. Tremendo. El primer paso, fueron guiados hacia Jesús para que conocieran a Jesús. Y ahora están recibiendo encomiendas de Jesús. Ahora son guiados por Jesús. Un verdadero discípulo aprende a ser guiado por Jesús. Yo sé que nosotros tenemos nuestros propios planes, nuestros propios proyectos. Yo sé que nosotros tenemos nuestras propias metas, pero tenemos que aprender a ser guiados por Jesús. Saber que más allá de nuestros proyectos, nuestras metas, hay un proyecto mayor y es el proyecto de Jesús. Tenemos que aprender a guiarnos por Jesús. ¿Qué es lo que Jesús nos está encomendando a hacer? Jesús le encomendó a los discípulos: ahora vayan y cuéntenle. ¿A quiénes? Les pregunto, ¿a quiénes los encomendó? ¿Se recuerdan? ¿Recuerdan los primeros versículos? Dice que Juan escogió ¿a quiénes? A 2 de sus discípulos. Y después de tener una experiencia personal con Jesús, esos 2, Jesús les dijo: ahora vayan y cuéntenle a los otros. Los mandó a evangelizar.
Tremendo, ¿verdad? De ser evangelizado a evangelizar. Una experiencia personal con Jesús te hace ser encomendado. ¿Quieres saber si tienes una experiencia real con Jesús? Después de una experiencia real y viva con Jesús, tú vas a tu encomienda. Decirle a todo el mundo quién es Jesús. Porque tú no quieres que nadie se lo pierda. ¿Por qué yo puedo anunciar el Evangelio? ¿Por qué yo predico el Evangelio? Por una experiencia personal con Jesús. Porque sé lo que se pierden los demás si no la tienen. Jesús les dijo, ¿ya ustedes tuvieron la experiencia conmigo? Sí, ahora vayan y compártanla. Ahora ve y compártela. El punto más alto de un discípulo es saber ser encomendado. El clímax de un discípulo es saber ser guiado, saberse dejar guiar. ¿A cuántos de nosotros el Señor no nos ha dado encomienda que nunca hacemos? Y después decimos, Señor, yo quiero ser tu discípulo. Señor, a muchos de nosotros nos ha dado encomienda. ¿Sabrá Dios cuántos ministerios tienes ahí enterrados? ¿Sabrá Dios cuántos sueños tienes aplazados? ¿Sabrá Dios cuántas veces me ha dicho a mí mismo, ve y dile algo a esta persona, dale una ayuda, ve y háblale del Evangelio a esta otra persona? Ay, es que me da pena. Solo Dios sabe cuántas personas no han cambiado porque yo no les he anunciado el Evangelio. Y olvídense que Dios se las va a arreglar para que alguien lo haga, pero me lo mandó a mí. Alguien te podía haber llevado el Evangelio a ti, cualquiera, pero si me lo mandó primero a mí, yo no fui un buen discípulo. A alguien Dios le dijo, ve y ora para que sane, pero como te da pena, a alguien Dios usará, porque cuando Dios quiere hacer algo, Él se las ingenia. Y si tiene que hacer piedras hablar, o mulas, o lo que sea, o buscar cuerpos para que envíen pan, si Dios tiene que hacer lo que Él tenga que hacer, lo va a hacer. Pero te lo envió a ti primero. Pero me lo envió a mí primero. Y dice la Biblia del propio Evangelio que los ángeles están locos por anunciarlo, que los ángeles están locos por venir y predicar. Y Dios no les permite, porque la encomienda fue a mí. Dice la Biblia que aún los ángeles están locos, deseosos por venir y anunciar las buenas nuevas. Ellos quisieran, les arde el corazón. ¿Sabe por qué les arde el corazón tanto a los ángeles? Porque han tenido una experiencia real, porque ven a Dios, porque lo quieren. ¿Sabe por qué no anunciamos el Evangelio? Simple y sencillamente porque no tenemos una experiencia real del Evangelio en nuestra vida. El día que tengamos una experiencia real del Evangelio en nuestra vida, ese día va a ser un avivamiento, un avivamiento tan pero tan grande y un poder de evangelismo tan grande sobre la iglesia. Espero yo que vengan los días donde la iglesia se llene del poder del Espíritu Santo para que venga el cumplimiento de la palabra cuando dice que antes de que el Hijo del Hombre regrese a la tierra, a todo el mundo le será anunciado el Evangelio. Para que esto suceda, es necesario que la iglesia se llene del poder de Dios. La iglesia quiere o no quiere el cumplimiento de las Escrituras. ¿Lo queremos o no? Pero si no evangelizamos, ¿cómo vamos a llegar al cumplimiento de las Escrituras? El cumplimiento de las Escrituras está ligada netamente al evangelismo y al discipulado. El cumplimiento de las Escrituras está ligada, arraigada al evangelismo y al discipulado. Hablarles a las personas acerca de Jesús, guiarlos hacia Jesús, que las personas tengan su experiencia con Jesús y de la misma manera ellos se conviertan en seguidores y en anunciadores del Evangelio de Jesús. Y por último, y es lo último que voy a hablar, y es ahora donde estamos en el verso 23, y dijo Jesús, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Lo primero, guiados hacia Jesús. Segundo, desarraigarme de las personas dejándolos en el poder de Jesús.
Tercero, ya se convierten en seguidores de Jesús. ¿Sí o no? Guiados por Jesús. Y cuarto, el evangelio y el discipulado. El evangelismo y el discipulado no se trata acerca de mí. Siempre se trató acerca de Jesús. Y siempre se va a tratar acerca de Jesús. Dice la Biblia: bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. En los tiempos de Juan, es fácil hablar acerca de esto, porque en los tiempos de Juan, cada uno de los grupos políticos y religiosos, recuerden que en esos tiempos los grupos religiosos eran los mismos que los políticos. Los grupos religiosos tenían el control político, y los grupos religiosos, cada uno veía un tropiezo en Jesús. A algunos no les convenía que resucitara de los muertos, porque iba en contra de sus pensamientos. A otros no les convenía que hablara acerca de libertad, porque tenían a las personas cautivas. A otros no les convenía que sanara enfermos el sábado, que hiciera milagros el sábado. ¿Por qué? Porque tenía que ver específicamente con las dogmas y los puntos de su religión. Y Jesús dijo: bienaventurado aquel que no haya en mí tropiezo. Porque déjame decirte que ni el pensamiento político que yo tenga, ni el pensamiento religioso que yo tenga, ni el pensamiento teológico que yo tenga, le puede poner una barrera a Jesús. Ningún pensamiento, por más alto, estudiado y recontraestudiado que tengamos, va a poder enmarcar a Jesús. Nosotros como iglesia tratamos de tener nuestras propias normas, tratamos de tener nuestros principios, porque también el propio evangelio nos llama a tener un orden, ¿sí o no? Y nosotros en nuestra propia iglesia tratamos de poner normas. El problema está en cuando esas normas se convierten en tropiezo y en estorbo con Jesús. El problema está en cuando queremos que el evangelio se convierta en lo que yo quiero, lo que yo pienso y lo que yo aprendí desde niño, y no de quién es Jesús. Déjenme decirle que el evangelio no se para por nadie, y Jesús no se para por nadie. Déjenme decirle que aunque la Biblia no cambia, los tiempos sí cambian. Y en medio de los tiempos, y lo vemos bíblicamente, en medio de cada tiempo, Dios hizo milagros diferentes, hizo obras diferentes. Y todos los que vieron un tropiezo en Jesús, ahí se quedaron. Pero todos los que fueron guiados por el poder de Jesús, hoy, bueno, lo vimos en Hebreos 11, hoy tienen una historia bonita que contar acerca de su experiencia con Jesús. Déjenme decirles que el evangelio no es el mismo en Guatemala que en los Estados Unidos, ni es el mismo en Cuba que en Guatemala, ni que en México. No es el mismo. Dios es el mismo. Pero la manera del evangelio no es el mismo, porque las culturas son diferentes. Yo no puedo ir, en Guatemala todavía hay tribus que son aborígenes, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Yo no puedo ir a una persona en Guatemala y simplemente a una de estas tribus en Guatemala y simplemente hablarles, quizás si ya fueron estudiados, es decir, si ya les enseñaron el español, yo puedo ir a hablarles en español, pero si no les han enseñado el español, ¿me van a entender? ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer antes de hablarles de Jesús? Enseñar español, para poderme comunicar con ellos, ¿sí o no? Entonces la misma forma del evangelio no es en esa tribu que si yo llego a una ciudad de Guatemala, donde la misma Guatemala es la misma Guatemala, pero en una no se habla español y en otra sí, y yo te hablo del poder de Jesús en español, ¿me entenderías? Fuera mucho más fácil, ¿sí o no? Entonces la manera de que crezca el evangelio en una tribu no va a ser la misma manera que crezca el evangelio en una ciudad. Es un proceso diferente. Sin embargo, cuando yo entiendo que no se trata del proceso, se trata de Jesús, lo que a mí me importa es hacer llegar a Jesús. Y yo tengo que hacer llegar a Jesús. De la misma manera, no podemos entender que el evangelio nos entre a nosotros con 30, 40, 50, 60 años de la misma manera que le va a entrar a un muchachito de 12 años. No le entra de la misma manera. No intentemos enseñar el evangelio a un muchacho de 12 años con la mentalidad de una persona de 30 o una persona de 50. No le llega el evangelio de la misma manera. Tu hijo no entiende el evangelio de la misma manera que lo entiendes tú. En primer lugar, porque no tiene papá.
no tiene hijo. Él es hijo, pero no tiene hijo. ¿Entiendes? No va a entender cuando tú le hablas, ay, cuando tú seas padre, sí, pero es que ahora no es padre, no lo va a entender. Más bien te dice, cuando tú seas padre, tú vas a entender lo que yo te estoy diciendo, pero ahora no es padre, no lo va a entender de esa manera. Entonces el evangelio no se aplica de la misma manera. Jesús sí, escúchame bien, pero la manera de llevarte el evangelio no es la misma manera. Una persona de 60 que un niño de 15. Por eso, y nos da la razón, la práctica, que hay clases para niños pequeños y hay clases para adultos. ¿Sí o no? Porque la práctica dice que la mentalidad no es la misma. ¿Sabes por qué te estoy abundando en esto? Porque la mente de nosotros, ya sea que tengamos 15 años, sea que tengamos 60, no pueden marcar a Jesús. No la pueden marcar. No trates de que tu religión enmarque a Jesús. No trates de que mi pensamiento político enmarque a Jesús. No vamos a tratar de que nuestro pensamiento filosófico enmarque a Jesús. Jesús no puede ser enmarcado. Estaba uno de mis pastores, hace una anécdota acerca de lo que le comentó su pastor una vez. Él fue con una duda acerca del evangelio a donde estaba el pastor. Le dijo, oye, tengo esta duda, no lo entiendo, no entiendo por qué el evangelio es de esta manera y no entiendo por qué tiene que ser así. Dice que el pastor, muy sabio, fíjese, muy sabio, agarró un vaso de agua, se lo dio y agarró un cubo y empezó a echar. Y él le dijo, se bota, se bota. Dijo, de la misma manera, se bota. En un vasito de agua no nos cabe un cubo. ¿Entienden? La manera de que nosotros tenemos, lo mejor que podemos hacer es intentar entender el evangelio de Jesús. Pero no pienses que porque lo intentes sea absoluto. Lo único que hay absoluto es la palabra. Pero la manera de interpretar no es absoluta. ¿Entendemos eso? Así que en esto John Wesley dijo, porque John Wesley sacó mucho de Arminio y mucho de Calvino. Entendía de los dos, de uno y del otro. Y él dijo, en cuanto a la salvación, nosotros somos muy estrictos. Pero en cuanto a otros temas que no atañen a la salvación, nosotros pensamos y dejamos pensar. ¿Qué es lo que quería decir con esto? Que el evangelio de Dios ya hay que entenderlo así. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. El evangelio de Dios no se trata de lo que yo pienso. Hay cosas en las que no tengo que estar de acuerdo contigo. Sin embargo, no significa que tú estés mal o que yo esté muerto, o que yo esté mal. Y eso tenemos que saberlo a la hora de discipular. Estamos hablando de discipulado, ¿verdad? Tenemos que saberlo a la hora de discipular. A veces perdemos discípulos porque nosotros les imponemos cosas, cargas que el mismo Dios nos impone. Le imponemos cosas a la gente que el mismo Dios nos impone. ¿Quién se los impuso? Dios. Se los impuse yo. Y tenemos que aprender eso a la hora de evangelizar, porque los discípulos no son de nosotros. ¿De quién son? De Jesús. Por una experiencia personal con Jesús, Dios puede hacer que tu vida cambie. Yo no te tengo que decir a ti, ponte vestidos largos, no te maquilles, no te pongas esto, no hagas esto, no hagas lo otro, porque eso no es parte del evangelio. Ahora, con una experiencia real con Jesús, Dios te puede decir a ti, mira, no te veo bien de esta manera, tú deberías estar de esta otra. Y yo te voy a decir, la experiencia con el Espíritu Santo toca los corazones y las personas cambian. Hay veces que las iglesias ponemos cargas y ponemos tropiezos que Jesús nos pone. Hay veces que nosotros ponemos cosas a las personas que Jesús nos pone y tenemos que aprender que el evangelio no es libertinaje. Escuchen bien, no es libertinaje. Sigo con lo mismo para que nadie confunda. Hay un orden en el evangelio de Dios, pero dentro de ese orden yo tengo que entender que el evangelio nos pone una carga mayor de la que ya Jesús pone. Y dijo Jesús, mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Porque la carga de Jesús es personal. Y si Él la pone en tu corazón, Él te va a ayudar a llevarla.
pero no te la quiero poner yo en el corazón. Yo quiero que sea Jesús. Yo quiero que sea Jesús porque es mucho más bonito. Si te la pongo yo en el corazón, ¿sabes quién tiene que lidiar contigo toda la vida? ¿Sí o no? Si soy yo quien te la pone, si soy yo quien te pone la carga, pues entonces la responsabilidad es mía de ayudarte a llevarla. Pero si es Jesús quien la pone en tu corazón, la responsabilidad es Él de ayudarte a llevarla. Mucho mejor, ¿verdad? Por eso es que a veces cometemos errores. ¿Se acuerdan de Gigi Ávila? Si no me equivoco, Gigi Ávila, un excelente predicador también, hizo muchas cosas buenas, sin embargo cometió un error. Y una vez dijo que el televisor era el cajón del diablo. ¿Saben cuándo tuvo que pedir perdón? Cuando él tenía emisora y abrió canales de televisión para anunciar el evangelio. Y ahí tuvo que pedir perdón, ¿sí o no? ¿Quién puso la carga en el corazón de los que lo seguían? ¿Dios o él? ¿Quién tuvo que pedir perdón porque abrió las emisoras? Entonces hay cosas que no nos pone Jesús, que ponemos nosotros. Y de la misma manera, por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. Porque si pongo los ojos en Jesús, yo también me voy a dar cuenta cuáles son las propias cargas y las propias cosas que Dios va a poner en mi vida. Déjame decirte que el Evangelio de Jesús ni es fácil ni es difícil. Te lo voy a poner así. El Evangelio de Jesús ni es fácil ni es difícil. El Evangelio de Jesús depende de tu relación con Jesús. Como Él te quiera llevar. Yo sí voy a confiar en algo, que como Él me quiera llevar a mí, va a ser de la mejor manera. Ya sea por el camino más difícil o por el más fácil. Se los digo, ni es fácil ni es difícil, porque hay personas que han llevado un evangelio, vamos a decir, de oro hasta que mueren, pero hay otros que no. Y es el mismo evangelio. ¿Sí o no? Hay algunos que dicen, no, el evangelio no es color de rosa. Ni que no es color de rosa y que también puede ser color de rosa. Depende de cómo Dios te quiera llevar a ti. Pero yo tengo toda la confianza de que persona que yo le entregue a Jesús, Él lo va a saber guiar. Y yo tengo toda la confianza de que yo puesto en las manos de Jesús, Él me va a saber guiar. Por lo tanto, ir y hacer discípulos, dice la palabra de Dios. Primero, guiándolos hacia Jesús, dejándolos en el poder de Jesús, siendo guiados después por Jesús. Y por último, no encontrando tropiezo en el Evangelio de Jesús. Que Dios les bendiga. Aleluya. Les pido, iglesia, que se pongan en pie para orar. Y viene con una encomienda la predicación. Y la encomienda es esta. Si has tenido una relación personal con Jesús, si has tenido tu encuentro personal con Jesús, no nos queda otra que hablar acerca de ese Jesús y guiar a las personas a Jesús. Si no has tenido tu propia experiencia personal con Jesús, hoy te he estado hablando acerca de Él, de aquel que es el camino, la verdad y la vida.